La noche en que el aire de Bhopal se volvió veneno, un niño de 5 años fue encontrado muerto, abrazado a su gato. Ambos, con la piel azulada y espuma en las fosas nasales. Veremos cómo 40 toneladas de un gas mortal cubrieron una ciudad dormida, silenciando gritos en segundos. Descubrirás cómo sistemas de seguridad vitales fueron desactivados sistemáticamente, no por error, sino por ahorro de costos. Entenderás que la catástrofe de Bhopal no fue un accidente, sino una tragedia anunciada, donde el coste humano se pagó con vidas. Esta es una historia de horror, negligencia y vidas rotas. Esto es solo el comienzo. Empezamos. El desastre de Bhopal fue la fuga masiva de metilisocianato desde una planta de pesticidas de Union Carbide en la ciudad india de Bhopal, entre la noche del 2 y la madrugada del 3 de diciembre de 1984. Más de 40 toneladas de este gas altamente tóxico se liberaron en menos de 2 horas, expandiéndose como una niebla mortal sobre los barrios residenciales que rodeaban la planta. No hubo alerta. No hubo advertencia. Solo el olor a almendras amargas y el silencio roto por gritos. Testigos contaron que las personas morían en las calles con espuma en la boca, los ojos quemados hasta la córnea, los pulmones colapsados. Perros, gatos, vacas, todos caían en minutos. Un niño de 5 años, según el registro médico de un hospital local, fue hallado muerto abrazado a su gato, ambos con la piel azulada y las fosas nasales llenas de espuma. Ese es el desastre de Bhopal, no una explosión, no un incendio, sino una nube silenciosa que mató por asfixia, por corrosión, por veneno en el aire que respiraban. El desastre de Bhopal no fue un accidente impredecible. La planta, construida en 1969 para producir el insecticida Sevin, usaba metilisocianato como intermediario químico. Desde 1982, los sistemas de seguridad, refrigeración, purificación de gas, tanques de emergencia, habían sido desactivados o mal mantenidos para ahorrar costos. El 2 de diciembre, un error de operación en una tubería provocó que el agua entrara en un tanque de MIC, desencadenando una reacción exotérmica que nadie controló. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. La válvula de seguridad estaba rota. El sistema de quemado de gases estaba apagado. El tanque de almacenamiento de emergencia, vacío. El desastre de Bhopal fue el resultado de negligencia calculada. En las primeras 72 horas, al menos 3.000 personas murieron. En los meses siguientes, la cifra superó los 8.000. Para el 2024, las muertes confirmadas por efectos crónicos del gas superan las 15.000. Más de 120.000 personas sufrieron daños permanentes, ceguera, daño neurológico, infertilidad, malformaciones congénitas en hijos nacidos después. El desastre de Bhopal no terminó en 1984. Sigue vivo en los cuerpos de quienes lo sobrevivieron, en los niños que nacieron con defectos, en el agua y el suelo del sitio de la planta, donde aún hoy se encuentran residuos tóxicos no limpiados. Union Carbide pagó $470 millones en 1989, tras un acuerdo con el gobierno indio. Eso fue menos de un centavo por cada persona afectada. La empresa nunca aceptó responsabilidad criminal. En 2010, 7 ex ejecutivos fueron condenados por negligencia, pero recibieron penas de 2 años de prisión y multas simbólicas. Nadie cumplió. El desastre de Bhopal sigue siendo el accidente industrial químico más letal de la historia. Y sigue sin justicia. El desastre de Bhopal no fue un error de un día. Fue el resultado de años de recortes, negligencia y desprecio. La planta, construida en 1969, usaba MIC como intermediario para fabricar el insecticida Sevin. Pero desde 1982, Union Carbide había desactivado los sistemas de seguridad, el refrigerador que debía mantener el MIC a temperaturas seguras estaba apagado. Los tanques de lavado de gases estaban inoperativos, el sistema de vapor para descomponer el MIC estaba roto. Los trabajadores sabían. Los ingenieros lo reportaron. Nadie actuó. El desastre de Bhopal ocurrió porque la empresa decidió que era más barato no arreglar lo que podía matar. Cuando la nube de MIC se extendió sobre los barrios cercanos, Sewa Nagar, Casa Nagar, Rajendra Nagar, los habitantes despertaron asfixiados. Madres corrieron con bebés en brazos, pero los niños ya no respiraban. Perros, gatos, vacas, caballos, murieron en minutos. Testigos contaron que las aves se caían del cielo. Las puertas de las casas se abrían y se encontraban cuerpos en el suelo, con las manos aún agarrando los pañuelos que intentaban tapar las narices. El desastre de Bhopal no distinguió entre ricos y pobres. Distinguió entre quienes respiraron y quienes no. En los días siguientes, los hospitales colapsaron. Los médicos no tenían antidosos. No sabían qué hacer. Solo veían a los pacientes con ojos llorosos, pulmones destruidos, piel quemada. Muchos murieron en camillas sin nombre, sin identificación. Las fosas comunes se llenaron.
El gobierno indio contó más de 15.000 muertes confirmadas en los años posteriores. Pero nadie sabe cuántos murieron en silencio, en sus casas, sin ser registrados. El desastre de Bhopal no se midió en cifras. Se midió en silencios que nunca se rompieron. El desastre de Bhopal no terminó en 1984. Sus efectos se clavaron en los cuerpos de quienes sobrevivieron. Más de 120.000 personas sufrieron daños permanentes, ceguera, daño pulmonar crónico, trastornos neurológicos, infertilidad, abortos espontáneos. Niños nacieron con malformaciones congénitas, paladares hendidos, extremidades atrofiadas, cerebros que no se desarrollaron. Madres que respiraron la nube dieron a luz hijos con discapacidades que no tenían nombre. El desastre de Bhopal se reprodujo en la genética, en la sangre, en el agua que bebían los niños. Y el sitio de la planta, en el centro de Bhopal, sigue contaminado. Aún hoy, 40 años después, el suelo y el agua subterránea contienen residuos tóxicos, cloruro de mercurio, plomo, benceno, mic no descompuesto. Las lluvias arrastran el veneno hacia las fuentes de agua de los barrios vecinos. Las mujeres van a buscar agua a pozos que Union Carbide dejó abandonados. Los niños juegan cerca de los tanques oxidados, sin saber que el suelo bajo sus pies sigue siendo veneno. El desastre de Bhopal no se limpió. Se enterró. Y sigue vivo. Union Carbide pagó $470 millones en 1989. Un acuerdo firmado por el gobierno indio, sin consulta a las víctimas. Eso fue menos de un centavo por cada persona afectada. La empresa nunca admitió culpa criminal. En 2010, 7 ex ejecutivos fueron condenados por negligencia. Recibieron 2 años de prisión y una multa de 100.000 rupias, menos de $1.300, cada uno. Nadie cumplió. El jefe de la planta, Warren Anderson, nunca fue extraditado. Murió en 2014, en su casa en Estados Unidos, sin responder ante la justicia. El desastre de Bhopal no tuvo castigo. Tuvo impunidad. Las víctimas siguen luchando. Organizaciones como la Bhopal Medical Appeal y la Samhavna Trust brindan atención médica gratuita, pero sin fondos suficientes. Las mujeres que perdieron a sus hijos piden que se limpie el sitio. Los niños que nacieron con defectos piden que se reconozca su sufrimiento. El desastre de Bhopal no es historia. Es un cuerpo que sigue sangrando. Es un niño que no puede caminar. Es un pozo que no se puede beber. Es una planta que sigue envenenando. El desastre de Bhopal no fue un accidente. Fue una decisión. Y sigue siendo una decisión, decidir si el mundo lo recordara o lo dejara morir otra vez. En la noche del 2 de diciembre de 1984, más de 40 toneladas de metilisocianato escaparon de la planta de Union Carbide en Bhopal. No hubo alerta. No hubo evacuación. La nube tóxica se deslizó por calles estrechas, entró por ventanas, se coló en camas. Animales muertos en minutos. Niños que dejaron de respirar en brazos de sus madres. En las primeras 72 horas, más de 3.000 murieron. En los años siguientes, 15.000 más. Hoy, la cifra oficial de muertos supera los 15.000. Pero los números no caben en los informes. Se desgastan en los cuerpos que aún respiran con dificultad, en las madres que aún lloran a hijos que nunca caminaron, en los pozos que siguen arrojando agua con metales pesados. El desastre de Bhopal no terminó en 1984. La planta sigue allí. Sus residuos tóxicos, mercurio, plomo, cloroformo, siguen filtrándose en el suelo y el agua subterránea. 12.000 personas viven hoy con daños permanentes, ceguera, parálisis, malformaciones congénitas, infertilidad. Los niños nacidos décadas después aún presentan defectos que los médicos no pueden explicar sin mencionar el sitio. La Samhavna Trust atiende a 3.000 pacientes al año. La Bhopal Medical Appeal lleva más de 30 años ofreciendo medicina gratuita. Pero no tienen fondos. No tienen poder. Solo tienen memoria. Union Carbide pagó $470 millones en 1989. Fue un acuerdo. No una justicia. La empresa nunca aceptó responsabilidad criminal. Los directivos nunca fueron juzgados. El CEO, Warren Anderson, nunca compareció en la India. Murió en 2014, sin prisión, sin arrepentimiento. La planta fue vendida a Dow Chemical en 1999. Dow dice que no es responsable. La India dice que ya resolvió el caso. Pero el suelo no olvida. El agua no olvida. Los cuerpos no olvidan. El desastre de Bhopal no es historia. Es un cuerpo que sigue sangrando. Es un niño que no puede caminar. Es un pozo que no se puede beber. Es una planta que sigue envenenando. Las mujeres que perdieron a sus hijos piden que limpien el sitio. Los sobrevivientes piden reconocimiento. Los médicos piden investigación. Nadie escucha.
La impunidad es el veneno que sigue fluyendo. El mundo olvida fácilmente. Pero Bhopal no se va. Está en cada respiración forzada de una madre que aún espera justicia. En cada niño que nace con una espina bífida que nadie explica. En cada gota de agua que se bebe y que sabe a muerte. El desastre de Bhopal no fue un error. Fue una elección, elegir la ganancia sobre la vida. Y hoy, cada vez que el mundo calla, cada vez que se ignora, cada vez que se olvida, el desastre de Bhopal vuelve a ocurrir. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.